Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Forbes por darnos la oportunidad de hablar de la ESE en un foro de sostenibilidad, porque muchas veces es la gran olvidada, ¿no? En la mesa de reporting hablaban, por ejemplo, de que estamos hablando de un reporting no financiero. Imaginaros si estamos hablando del reporting de la ESE, ¿no? Y sin embargo, todos los días estamos tratando con personas, ¿no? Porque la ESE es eso, es cómo ponemos en el centro a las personas, y las personas están en los empleados, en los clientes, en los proveedores y en la comunidad en la que operamos, ¿no? Seres lleve trabajando en la ESE 16 años y lo hace trabajando sobre todo en fusionarlo con la competitividad de las compañías y trabajando en cómo medirlo y hacerlo todavía más palpable, y poniendo sobre todo pues esa parte, ¿no? de gestión y de atracción también del talento. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, ¿no? Y vamos a hablar con este colectivo. Tenemos aquí también en el mundo de la sostenibilidad, que tenemos muchas mujeres y menos hombres, y tenemos a Pablo. Y quería empezar un poco viendo cuál es la radiografía, ¿no? general, ¿no? La radiografía general de lo que significa el talento que tenemos hoy, tanto en las empresas como en el mercado. Yo, recordando un aspecto, ¿no? y de una frase de Sinek, ¿no? que decía algo así como que si solo apostamos por el talento financieramente estaremos generando talento que requiere o que pide retorno, ¿no? pero que si además tocamos al talento de manera emocional, pues ellos contribuirán en las empresas, ¿no? Con Pablo he discutido mucho esto, ¿no? porque también tenemos problemas de atracción y retención del talento, ¿no? que luego veremos al final. ¿Qué realmente es la radiografía del talento? ¿Qué tenemos y qué esperamos y cómo logramos atraerlo y retenerlo? Bueno, lo primero, muchísimas gracias una vez más, Ana, y a toda la revista Forbes por la invitación. La verdad que me hacía mucha ilusión, sobre todo porque, aunque nuestra gorra es la del talento, creo que estar en un foro de sostenibilidad es más importante que nunca. A mí siempre me gusta, como decías tú bien, Ana, explicar o intentar de alguna manera descifrar el por qué hoy en día se habla tanto de talento, ¿no? Porque esto es un tema que teóricamente siempre ha existido, ¿no? Yo creo que el ser humano, desde que existe como especie, ha tenido talento, o eso quiero creer, y desde luego hoy, en estos días, ¿no? En estos últimos meses y años, de repente se ha convertido absolutamente en una tendencia y en un tema, en un hot topic, ¿no? Que no hay persona, empresa, gobierno, país que no se esté cuestionando. Y la razón de ser, yo creo, sobre todo se centra para mí en tres grandes elementos muy, pero que muy importantes. La primera de todo, creo que hay que entender el nuevo contexto en el que estamos a día de hoy en todo el planeta, ¿no? Este nuevo entorno en el que estamos, del que se hablaba antes en varias ocasiones, cada vez más cambiante, incierto. Algunas personas lo han llamado durante mucho tiempo VUCA, ahora se llama Bani, ya llegará otra consultora para inventarse el siguiente nombre, pero desde luego un entorno, ¿no? tremendamente difícil, del que solo tenemos una certeza, y es que no sabemos absolutamente nada. Ya lo dijo un gran filósofo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Precisamente porque no sabemos absolutamente nada de todo lo que puede llegar a ocurrir, más que nunca, y esto es lo difícil, el ser humano lo único que le queda para poder seguir avanzando y poder seguir sobreviviendo es poner el foco y la energía en aquello que sí depende de sí mismo, que es lo que es y lo que hace, en definitiva, su talento. Por eso es tan importante, y esa es la primera razón, hablar de talento hoy en día, porque al no controlar y al no tener capacidad, nunca la hemos tenido, pero ahora estamos más obsesionados que nunca con ello, ¿no? Por intentar controlar y predecir lo que va a pasar. Como eso ya no depende, es más importante que nunca poner el foco y destinar esa energía que tenemos a lo que somos y hacemos, en definitiva, nuestro talento. Esto nos lleva, en primera instancia, a un cambio de modelo en la sociedad, a la manera que tenemos de relacionarnos, de consumir, de trabajar, de hacer, de entender de absolutamente todo. Y esto lo que está provocando es un cambio en la manera que las organizaciones tienen que entender de gestionar, ¿no? el talento. Si el mundo cambia, los patrones y, por así decirlo, los paradigmas que hasta aquí nos han traído han cambiado radicalmente, lo que hasta ahora nos servía para gestionar a las personas o intentar hacerlo, ya no sirve. No porque la gente sea más difícil ahora o más complicada, que algunos sí, sino porque realmente hoy en día el mundo en el que estamos y los retos que tenemos son cada vez, repito, más abruptos, más rápidos, y esto nos lleva a una incertidumbre absolutamente constante. Por eso, partiendo del contexto en el que estamos y ese impacto que tienen las organizaciones, es más importante que nunca hablar del talento de las organizaciones, porque nos hemos dado cuenta, la pandemia fue un buen ejemplo de ello y otros muchos que tenemos cada día, que aquellas compañías que son capaces de entender y de gestionar bien a la gente que la acompaña en el día a día, luego son infinitamente mucho más exitosas. Pero en el marco de todo esto, no solamente es importante hablar del contexto y de los cambios que se están produciendo en las organizaciones, que, ojo, las organizaciones no cambian muchas veces por convicción, tampoco las personas. El cambio es egoísta. Uno no cambia si no siente la necesidad y si no gana algo. No nos equivoquemos y no nos engañemos, porque lo contrario es mentira. El cambio es egoísta y es bueno que lo sea.
Egoísta no significa que te dé igual lo demás, ojo, cuidado, sino que hay que entender que o damos motivos a la gente para querer cambiar y evolucionar, y esto tiene que ver mucho con la sostenibilidad, o si no es como cuando te pones a dieta estando estupendo, tampoco te hace falta. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajar esas razones que damos a la gente para que de alguna manera se tengan que sumar a estos cambios y transformaciones que estamos impulsando en las organizaciones. Y esto lo conecto con el último punto, que es un tema que ha salido durante toda la jornada de hoy, que yo estoy muy cansado de escuchar, que es el tema del propósito, ¿no? A mí es una palabra, un palabro que desde luego se nos ha quedado, ¿no?, entre grande y enorme, porque es mucha, ¿no?, la energía y el tiempo y las campañas y los mails que mandamos y la cantidad de ascensores que hemos pintado, ¿no?, en las empresas con el propósito y con lo que nos mueve y con esos teóricos valores, ¿no?, que nos hacen absolutamente diferentes. Y la realidad, y os pongo un ejemplo, todos seguramente habréis ido alguna vez a alguna boda en vuestra vida, más allá de la vuestra, obviamente, y en esas bodas a las que vais, donde al final, pues pasado unos días, ¿no?, llegan las fotos de lo que ha sido esa maravillosa jornada, cuando te llegan y tú empiezas a ver las fotos, lo primero que miras no es lo estupenda que estaba la novia, sino cómo de guapo ibas tú. La novia así eso, ¿no?, para un rato después. Y esto, que es un ejemplo bastante simbólico, es lo mismo que pasa con el tema del propósito. Está muy bien hablar de la importancia de lo que nos mueve como organización, está muy bien tener claros una serie de valores, está muy bien tener claro de alguna manera esa estrategia, esa ambición como compañía hacia dónde queremos ir y del mundo que queremos dejar, pero si la gente no se ve en esa foto, si la gente no es parte de esa fotografía común, compartida, que esa compañía, que esa sociedad quiere impulsar, no sirve absolutamente de nada. Se habla mucho de organizaciones cada vez más o de personas o de una sociedad cada vez menos purpose-centric y mucho más me-centric, pero el problema es que nos hemos elevado tanto en los últimos años, que se nos ha ido en algunos casos la pinza, y hemos desconectado de lo más importante, que es que la gente se sienta partícipe. Si tú no involucras a la gente jamás va a asumirlo como propio, lo hará por cumplir. Y eso tiene los días contados. Lo sabemos todos, cada vez que nos ponemos para cualquier cosa que queremos hacer, si no lo haces tuyo, tiene los días contados. Y eso nos lleva a una conclusión, que no es sostenible como concepto. Si no lo haces tuyo, no es sostenible como concepto. Y para mí yo creo que el gran reto, y cierro en esto, Ana, en el momento en el que estamos es entendiendo que el mundo ha cambiado, que no va a volver a ser como antes y que no vamos a volver al mundo que era, que hay gente que sigue nostálgica, olvidémonos, sepamos que las organizaciones están cambiando no porque quieren, sino porque las nuevas maneras que tenemos las personas de relacionarnos, de entendernos, de consumir, de viajar, de todo, están cambiando de manera muy rápida y esto nos lleva a tener que tener nuevos modelos de gestión del talento, no porque las empresas sean buenistas o porque de repente digan, madre mía, esto qué importante, sino porque es que no entienden a la gente, no entendemos a la gente, porque ha cambiado todo. Entonces, por eso hacen falta nuevos modelos de gestión que no son ni de atracción ni de retención. Esto es como una relación de pareja. Va de dar motivos día a día para que merezca la pena seguir estando. De eso va. Las organizaciones y el trabajo. Y en tercer lugar, como decía, el cambio que estamos viviendo las personas. Yo no creo que seamos más egoístas. Lo que creo es que queremos, y creo que es bueno, sentirnos parte de algo. Y por eso es muy importante que la gente se sienta importante. No todo el mundo en la vida quiere ser jefe, pero todo el mundo quiere ser importante. Y creo que esto es muy, pero que muy clave tenerlo presente en el día a día, porque si no, se nos llena la boca pintando ascensores, decorando paredes y haciendo town halls, que están estupendos, pero la gente cuando acaba y cierra dice, ¿y yo qué? Y creo que esa es la respuesta que tenemos que dar para que todo esto sea sostenible. Responder a la pregunta a cada persona, ¿y yo qué? Pues muchísimas gracias, Pablo. Julia, hemos hablado de contexto, de lo que influye el contexto, hemos hablado del pasar de ese perfil más egoísta, ¿no?, del mí al nosotros o del nosotros al mí. Vosotros, desde la Universidad Europea, ¿cómo formáis a los nuevos profesionales? ¿Qué nuevas características os encontráis? Seguimos viendo ese foco desde el exterior al interior de la empresa. Muchas gracias, Ana, por la pregunta y muchas gracias, Forbes, por la invitación. Buenas tardes ya a todos. Bueno, si hablamos de cómo preparar a esos futuros profesionales, yo creo que desde la educación superior y en particular desde la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, somos muy conscientes de que esto no se trata solo de transmitir contenidos, va mucho más allá. Estamos formando personas con una mirada crítica, personas con herramientas muy concretas que les permitan actuar frente a los desafíos que se enfrentan, que se van a enfrentar. Y yo creo que para conseguir esto hay tres cuestiones que son clave. La primera que creo que es clave es ampliar la mirada. No podemos, creo, reducir la sostenibilidad a un título que de pronto se llama así o a una asignatura optativa o algo así. En la escuela tenemos un portfolio amplio, estamos hablando de 18 titulaciones que abarcan doctorado, posgrado y grado,
pero sobre todo que son titulaciones transversales a todas las áreas de conocimiento que tenemos en Universidad Europea. Entonces tenemos desde el grado en sostenibilidad y medio ambiente hasta el máster en energías renovables o el máster en movilidad sostenible, algo tan necesario como eso, pero también máster en derechos humanos, derecho ambiental, salud pública. Entonces, se trata de, desde cada disciplina, dotar a esos futuros profesionales de las herramientas y de la mirada que necesitan para enfrentar los desafíos que van a tener desde todas las disciplinas. Todos vamos a trabajar en sostenibilidad y esto lo tenemos que tener claro. Y además este portfolio se combina pues, con un enfoque sistémico. Creo que aquí, a lo largo de la mañana, las distintas empresas que han intervenido han hablado mucho de eso, ¿no? Por citar un ejemplo, Danone, la representante de Danone hablaba de esa salud de las personas que va íntimamente ligada con la salud del planeta. Ese enfoque One Health, desde luego lo tenemos en la Universidad Europea muy asumido en nuestro modelo académico, entonces se trata de combinar ese enfoque desde las distintas disciplinas con, por supuesto, ese enfoque sistémico. No queremos que nuestros egresados simplemente sepan, sino que queremos que sepan por qué saben lo que saben. Creo que eso es importante. Hablábamos de empresas. Para mí la segunda clave es también conectar con el mundo real. La sostenibilidad, desde luego, no se puede… Las herramientas verdes, digamos, las habilidades verdes, como lo queramos llamar, esa mirada sostenible desde cada disciplina, no se puede entrenar en abstracto. Creo que lo tenemos que aterrizar muy bien en contextos reales y en ese sentido trabajamos con retos, trabajamos con estancias, trabajamos con colaboraciones estrechas con empresas. Por citar algunos ejemplos, pues, por ejemplo, la estancia que tenemos ahora mismo que ofrecemos a nuestros estudiantes en Islas Galápagos. Estamos hablando de un programa semestral donde, por ejemplo, nuestros estudiantes de grado en medio ambiente viajan allí y trabajan en el terreno. Y además allí se encuentran también con los estudiantes del máster de energías renovables que están trabajando, digamos, en el mismo contexto, en el mismo problema, pero desde enfoques distintos y complementarios. Además, no vamos solos, nos aliamos con universidades locales, en este caso en Ecuador, que son además los que tienen las estaciones de investigación en Islas Galápagos. Entonces se crea un ambiente muy enriquecedor en el que sumamos talento. Ya no solo se trata de la universidad como un ente individual, se trata de elevar también el papel de la academia. Yo creo que tiene un papel clave también en el desafío en el que nos enfrentamos, ¿no? Y el colaborar. Desde luego esto yo creo que es colectivo o no va a ser. El resultado de esto, pues bueno, muy enriquecedor, yo creo que para las empresas, para los estudiantes. Puedo citar otro ejemplo que tiene que ver más con empresas. Estamos trabajando este año en el primer reto de innovación en sostenibilidad, donde 4 empresas muy comprometidas se han asociado con nosotros. Estamos hablando de Heineken, de Sacyr, de CHEP y de LG. Son 4 empresas que han venido a la Universidad Europea y se han abierto un canal y nos han contado realmente las dificultades que tienen, que todavía están trabajando en ellas, ¿no? A pesar de ser empresas muy comprometidas y muy avanzadas. Entonces, nos han lanzado estos desafíos a nuestros estudiantes y no solo a nuestros estudiantes, como siempre hemos invitado también en este año a 3 universidades, a que se unan y puedan aportar en equipos multidisciplinares sus ideas que responden a estos desafíos. Estamos ahora mismo en el punto en el que ya han presentado estas ideas. Un jurado ha escogido las 4 con mayor potencial, pero no nos quedamos ahí. En la universidad queremos pasar de las ideas a la acción. Entonces ahora tenemos una segunda mitad de año apasionante, en la que con financiación real de Fundación Universidad Europea vamos a pasar de esas ideas a un mínimo producto viable, como digo, con financiación real, con recursos reales, para que estos equipos de estudiantes multidisciplinares, internacionales, puedan plasmar esas ideas en un mínimo producto funcional, útil para las empresas. De esta manera, pues las empresas están accediendo a un talento con una mirada fresca, pero yo creo que para los universitarios, para los jóvenes, estamos hablando también de esperanza. A mí no me gusta el discurso muchas veces catastrofista que tenemos continuamente y especialmente con la gente joven. Creo que esta oportunidad de pasar de las ideas a la acción les da la esperanza de ver que pueden actuar, pueden hacer cosas. Y pueden hacer cosas reales. Y aquí la universidad está al 100%, estamos a muerte con los estudiantes, porque hay financiación real, porque hay mentoría real y porque hay un acompañamiento para que esto impacte y esas ideas pasen a la acción y esas ideas se conviertan en semillas de investigación o en semillas de innovación que esas empresas puedan incorporar también en su cartera. Y por último,
a colación de esto que estoy comentando, para mí la tercera clave es transformar, tener una actitud transformadora, activar esa actitud transformadora. No estamos formando observadores, no estamos formando personas que simplemente se conforman, estamos formando agentes del cambio, no personas que, bueno, voy a ver un empleo, cómo me adapto, no, personas que van a poder liderar esta transformación. Entonces tenemos una comunidad muy activa y trabajamos para tener esos puntos de encuentro. Por ejemplo, tenemos el ECO de la escuela, que es una newsletter donde toda la comunidad puede contar y puede contar al resto lo que vamos haciendo. Y también tenemos un podcast, que es Voces con Eco, donde invitamos a voces inesperadas que nos cuentan por qué también les interesó esta cuestión de la sostenibilidad, cómo lo ven desde sus empresas, desde sus instituciones, también estudiantes involucrados, y creamos ese espacio pues, donde poder crear comunidad y compartir, que creo que también es muy importante. Bueno, en definitiva, yo creo que la universidad tiene un papel fundamental en activar todo este talento y también una oportunidad de hacerlo, y ese es el camino que queremos seguir siguiendo. Muchísimas gracias, Julia. Me quedo exactamente con esa mirada nueva que dais a las nuevas generaciones para transversalmente estudien lo que estudien, que integren la sostenibilidad y sean agentes de cambio, y también con conectar con el mundo real, ¿no? Y ahí, Marta, también tenéis mucho que decir, ¿no? O sea, como desde la empresa, como desde el IRECO, conectáis lo que hemos visto de las nuevas generaciones en vuestra propia compañía y cómo también proporcionáis espacios distintos, ¿no?, a este nuevo talento que de alguna manera también está pidiendo entornos distintos, oficinas distintas, cómo integráis también el modelo de trabajo en casa frente al trabajo en oficina. ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues mira, estos tres ejes están remodelando hasta la parte del teletrabajo, los espacios saludables y también pensar en la movilidad sostenible, que no lo has mencionado, pero yo lo tenía en la mente y ya te he dicho tres. Están remodelando esta interacción entre la empresa, las personas y los entornos. Porque al final hablar de un entorno físico no es solo hablar del sitio donde estamos trabajando, es la demostración que invertir en bienestar tiene un retorno. Porque un entorno saludable hace que tengamos una incidencia directa en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, y evidentemente en la productividad. ¿Qué hacemos en el IRECO para jugar con estos aspectos? Pues desde controlar la temperatura interna, porque al final esto hará un mejor confort y reducirá riesgos en salud. Aquí evidentemente podemos hablar también de cómo la parte tecnológica nos ayuda a buscar herramientas que energéticamente nos tengan menos impacto ambiental. Pero cuidar una iluminación natural hace que nuestro estado de ánimo mejore y además reduzcamos el consumo energético. Acciones como implementar el Día de la Fruta o remodelar las oficinas para que tengamos un espacio de lectura o un espacio de descanso o máquinas de jugar hace que fomentemos unas pausas activas y unas pausas en las que podamos socializar con nuestros compañeros y compañeras. Acciones como mobiliario ergonómico, pero también contar en horario de oficina con un fisio o con un espacio en el que yo pueda hacer pilates, hace que pueda evitar el sedentarismo o cuidar estas repeticiones en acciones que hacemos en nuestro día a día profesional. Evidentemente, para las nuevas generaciones son cosas que son relevantes porque son personas que cuidan además muy bien su salud mental y buscan ese equilibrio entre lo que hacen en su vida privada y en su vida profesional. Y aquí acciones como tener un servicio médico o poder hacer acciones puntuales de estiramientos en la jornada profesional en un espacio exterior o contar con un servicio de psicólogos a los que puedes llamar y consultar cosas que te pasan en tu día a día, sea cual sea el ámbito, pues ayuda a este compromiso mutuo, porque al final todos estos espacios lo que hacen es cuidar nuestra salud, pero generar una cultura de que las personas tenemos que cuidarnos para mejorar este compromiso. Evidentemente, cuidando estos espacios también desde una diversidad también funcional y de una diversidad de todas las personas que trabajamos en la organización. Y el teletrabajo también es visto por las nuevas generaciones como la flexibilidad como valor, porque al final estamos respondiendo a demandas laborables, pero también a unas demandas ambientales.
Contar con un contrato de teletrabajo, pero contar también con acciones de flexibilidad en los horarios, en que puedas hacer intensivos, que el día de tu cumpleaños lo tengas libre. Son acciones que al final aportan que tú adaptes tu jornada, evidentemente trabajas, pero vas combinando qué tiempo estoy presencialmente en las instalaciones y cómo puedo mejorar la conciliación con mi vida privada. Lo que hemos visto es que las jóvenes, las personas que se incorporan al mundo laboral son las que buscan un mayor compromiso de este equilibrio entre la vida personal y la profesional. Y de hecho, sus progenitores lucharon por tener pues, días libres cuando tenían la baja paternal o flexibilidad en la maternidad. Pero estas personas ya lo dan por hecho, ya sus expectativas de esto ya está. Entonces tienes que jugar con nuevos alicientes para que tengamos en cuenta que también están priorizando esta salud mental. Y por último, si miramos la parte de los desplazamientos, evidentemente que hay un impacto de menos desplazamientos, menos huella de carbono, menos emisiones. Aquí las empresas tenemos que mirar no solo cómo movemos a nuestras personas, sino cómo movemos a nuestros productos. Hay este doble enfoque. Mirar o hablar de movilidad sostenible implica, evidentemente, pues, reducir nuestra huella de carbono y ser coherentes con lo que estamos diciendo, ¿no? Tomar acciones. Pequeñas cosas como tener un comedor en interno o un comedor exterior, que además si es exterior, pues nosotros jugamos con poder tener plantas autóctonas y promover la biodiversidad. Esto hace que las personas se desplacen menos en su horario de comida, ¿no? Y por lo tanto evitar desplazamientos innecesarios. Pero también aplicar políticas de desplazamientos haciendo pues, que alguien repiense si me voy a desplazar, cómo lo hago. Yo estoy preparando, porque la semana que viene tenemos la auditoría de huella de carbono y estaba revisando los viajes profesionales y ha sido una alegría ver que hay casi un 50% de los viajes en tren que han hecho nuestros compañeros que podían haberlo hecho en avión y esto reduce significativamente las emisiones. Entonces, estas pequeñas acciones de las políticas tienes que conseguir que se implanten para conseguir este engagement que también apuntaban mis compañeros. Y, evidentemente, la parte del transporte de las mercancías. Es verdad que la sociedad está mirando mucho la parte de la última milla, pero es nuestra responsabilidad ver cómo nos abastecemos, que miramos aguas arriba, cómo hacemos los pedidos para garantizar tener menos emisiones. Y al final, con estas tres cosas, mejoramos, evidentemente, nuestra imagen de marca que recluta, pero evidentemente también reducimos absentismo, reducimos riesgos psicosociales y aumentamos un compromiso conjunto y mejoramos la productividad. Pues muchas gracias, Marta. Una mirada distinta al talento, no solo intentando responder a esas inquietudes financieras, que también, sino a esa mirada amplia, ¿no? De cómo hacer unos entornos de trabajo mucho más apetecibles, lo que también mencionaba Pablo, ¿no? Una mirada más que responda al mí. Ana, desde Unilever, vosotros habéis vivido siempre en el ADN esa apuesta por la sostenibilidad, con un líder que siempre lo ha impulsado, que desde luego se ha marcado, que estáis conviviendo con 5 generaciones, ¿no? Que es lo que tenemos en la organización, y qué nuevos atributos, o sea, cómo por ejemplo, conectáis emocionalmente con los empleados, cómo lográis que esos empleados contribuyan al ADN. Muy bien, pues en primer lugar, como todo el mundo, ¿no? Gracias a Forbes por invitarme a este Summit. La verdad es que está siendo muy interesante y también compartir mesa pues aquí con Julia, Pablo, Marta y contigo, Ana, y también con todas las personas que nos acompañáis. Pues hemos pasado como diferentes etapas y yo igual por si ayuda a construir a las personas que nos oyen cómo hemos ido construyendo, ¿no? Esa integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio de la compañía. Y la verdad es que cuando estaba pensando y escuchaba a todos, ¿no? y Pablo al inicio decía es que necesitas ser parte de algo, ¿no? Todos necesitamos ser parte de algo para generar ese cambio que necesitan las compañías. Entonces yo me voy atrás, me voy al año 2006, que es cuando se crea en Unilever la Dirección de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad. Hasta ese año no existía, nadie hablaba de sostenibilidad y se empezó a hablar entonces de responsabilidad social corporativa, si os acordáis. Entonces, en aquel entonces no sabíamos mucho de qué iba esto. O sea, desde luego que me dieron la responsabilidad, ¿no? de dirigir el departamento,
fíjate que empezaba pues, a hablar con algunos compañeros qué es esto de la responsabilidad social corporativa. Llegaba al comité de dirección, que por suerte la función está integrada, ¿no?, en el comité de dirección. Tampoco entendían mucho. Entonces, la verdad es que lo primero que hice, digo, si hay que ser parte de algo, ¿no?, como decía Pablo, y que yo estoy totalmente de acuerdo, lo que hice, digo, bueno, pues vamos a montar un programa de voluntariado. O sea, vamos a, entre otras cosas, una de las iniciativas era montar un programa de voluntariado para que al final las personas entendiesen y conociesen y descubriesen el impacto que podían hacer a nivel social y medioambiental, justo ayudando, ¿no?, haciendo alguna iniciativa en este sentido. Y me voy al liderazgo porque el primer voluntariado que hicimos en la compañía lo hicimos el comité de dirección. No lo entendieron mucho al inicio, porque me decían, pero Ana, ¿qué estamos haciendo? Me acuerdo que fuimos pues con una fundación, teníamos que hacer separación de prendas y compartíamos pues voluntariado también pues con personas pues en riesgo de exclusión social y no acaban de entender un poco, pero sí que es cierto que fueron descubriendo, ¿no?, esas green skills, ¿no?, ese talento más verde que era necesario y que te hacía ser más feliz, ¿no?, cuando formabas parte de una compañía que tiene pues ese propósito. Entonces pensamos que ahí había un algo y que teníamos que continuar pues generando, ¿no?, pues ese talento verde dentro de la organización y que la gente lo conociese. Entonces a partir de ahí sí que Unilever puso en marcha mucha acción para no solo tener pues ese propósito colgado en un ascensor o en una pared, que de hecho no lo tenemos, pero sí que estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, que al final acabamos en una memoria, sino que pensamos que ya que la compañía tenía un propósito, que es el de intentar, ¿no?, promover un estilo de vida sostenible en nuestro día a día para intentar cambiar el mundo, pensamos que si las personas no sabían su propósito, ¿no?, que al final es lo que sabemos, el talento quiere unirse a la compañía porque considera que Unilever es una de las compañías que tiene un propósito real, ¿no?, y que hace lo que dice, que esto va en serio. Entonces, algo que es muy importante es que el propósito no esté solo en la compañía escrito en algún sitio, sino que al final las personas conozcan su propósito para ver si es afín justamente a donde pasan muchas horas cada día. Entonces, en Unilever hemos hecho un ejercicio de conocimiento del propósito, ha sido voluntario, o sea, han participado aquellas personas que han querido hacer el ejercicio, porque no sé si aquí, ¿cuántos de aquí conocéis el propósito, vuestro propósito personal? ¿Cuántos de las personas que estáis aquí? Hay muchos que es cierto que no lo sabemos, yo tampoco lo sabía, quiero decir que al final tengo que dar las gracias a Unilever porque yo estaba llevando a cabo mi propósito de una manera inconsciente. Y luego ahora ya soy consciente después de haber hecho el ejercicio de encontrar mi propósito, ¿no? Entonces, pero cuando uno encuentra propósitos, supongo que los que lo habéis hecho, hay que abrir un melón ahí y profundizar muy adentro, ¿no? Y duele un poco, ¿no?, en ocasiones. Pero cuando encuentras que tú al final haces lo que piensas y lo que sientes, ¿no?, cuando al final unes cabeza, corazón y manos, eso es la maravilla del mundo. Y cuando encima estás en una compañía donde puedes llevar a cabo tu propósito cada día, entonces cuando machea bueno, pues los resultados son, como dicen los ingleses, outstanding, ¿no? Entonces nosotros nos hemos encontrado, os voy a ser muy sincera, nos hemos encontrado pues personas que han dejado la compañía cuando encontraron su propósito, porque dijeron, tengo un propósito que Unilever no podía llevar a cabo. Es decir, nos encontramos el caso de pues una Luis Font, que encontró su propósito, que era pues ayudar a personas con discapacidad, y en Unilever ayudamos, pero no a la velocidad que él esperaba. Entonces creó Robin Hood, que conoceréis seguramente algunos de vosotros, ¿no?, que hacen pues galletas y hacen snacking, ¿no?, y lo hacen en 5 obradores de este país, y todas las personas los trabajadores son personas en riesgo de exclusión social. Entonces, yo creo que ahí muestra, y hemos tenido que cambiar personas de departamentos. Hay gente que está en marketing y está más feliz en ventas, o está mejor en logística. O sea, sí que es cierto que ha sido un ejercicio muy interesante. Yo cuando lo hice, la verdad es que cuando al final lo escribí, Ana lo sabe porque me ha escrito y seguramente Julia y Pablo y Marta lo han visto, ¿no?, en mi firma de mail, que es pasión por construir un futuro mejor. Eso es lo que yo intento hacer, ¿no?, en mi día a día en sostenibilidad. Entonces, esta es la maravilla del mundo, pero parte todo del liderazgo, porque sí que en nuestro caso también se produjo un punto de inflexión en la compañía, que fue Paul Polman, pues el CEO mundial, que ya hace unos cuantos años que nos dejó, pero dejó un gran legado en el cual dijo, al final, las compañías no estamos aquí solo para ganar dinero,
tenemos que también pues, cambiar el mundo, ¿no? Y tenemos que impactar de manera positiva a nivel social y a nivel medioambiental. Y la verdad es que le seguimos, ¿no? Y por suerte, ¿no? Pues ha dejado un legado que los nuevos CEOs, que pues sí que siguen integrando la sostenibilidad en los modelos de negocio, porque además sabemos que nos ayuda a crecer más. Y si la sostenibilidad sin resultados no tiene impacto, nosotros somos de los que pensamos que los resultados sin sostenibilidad no tienen futuro. Entonces vamos a seguir trabajando en esa línea y con mucho propósito, pero con propósito real y del de verdad. Es decir, que no acabe en una memoria, sino que lo vivamos, porque esto es lo que empodera también al talento, ¿no? dentro de Unilever. Y como hemos visto, ¿no? a lo largo de toda la jornada, pues ellos son los agentes de cambio, los grandes embajadores que tienen impacto dentro, pero también fuera de la organización. Juana, es genial encontrar el propósito personal y juntarlo con el corporativo, pues cómo desde la sostenibilidad generamos impacto en el negocio, cómo el negocio, cómo crecer sin sostenibilidad no tiene sentido. No podemos portarnos mal, pero no os tengo que dejar 30 segundos a cada uno. Quiero una frase o un titular, digo porque se nos ha ido el tiempo, que bueno, pues nos dé visos de futuro en relación al talento. Ana, ¿empiezas? ¿Quieres empezar ahora tú o empezamos? No lo había pensado. Bueno, una frase, yo diría la que decimos siempre desde la compañía. Nosotros al final sabemos que a raíz del propósito, que todas las marcas o las compañías que tienen propósito crecen más y lo hacen el doble que las que no lo hacen, en nuestro caso, pero es que además las compañías que tienen propósito perduran, y hablando de personas, y las personas que tienen propósito prosperan. Gracias, Ana. Marta. Tenemos que contribuir a crear entornos laborables sostenibles, con menos huella, más inclusivos, más formativos, pero el reto va a ser integrarlo en nuestra estrategia de negocio y que tengamos una cultura genuina, que se adapte, que sea medible. Y yo creo que aquí el liderazgo femenino puede impulsar este cambio. Y al final, si somos capaces de conseguirlo, pues entre todos haremos un futuro mucho mejor. Gracias, Marta. Pablo. Pues yo dos cosas muy rápidas. La primera, y lo hemos dicho antes, yo creo que es muy importante, ser sostenible no es lo mismo que ser cansino, son dos cosas diferentes y hay que tenerlo muy en cuenta. No por repetir algo la gente se lo cree más, hay que explicarlo más y mejor y que la gente entienda que esto no es una cuestión de ya sí eso, sino que ser sostenible ya no es un tema de vamos viendo, sino que es de responsabilidad básica con el entorno en el que estamos y con la gente que nos rodea, y esto es tremendamente clave. Ser sostenible no es ser cansino. Y en segundo lugar, yo creo que lo que hace falta es menos gente, y lo digo constantemente en todos los sitios, da igual del tema que hablemos, hace falta mucha menos gente preocupada y muchas más personas ocupándose de verdad. O sea, estamos todo el día rodeados de gente muy cansina, todo el día preocupada, dramatizando y constantemente alarmada por lo que está pasando en el planeta, y que luego no mueve ni media uña para hacer aquello que sí depende de ella o de él, lo cual es para hacérselo mirar. Entonces creo que hace falta de verdad en este planeta y en este país mucha menos gente preocupada, que son muy pesados y pesadas, y de verdad aquello que sí depende, aquello que sí puedes hacer, preocúpate por hacerlo y ocúpate, porque preocuparse es lo que uno hace antes de ocuparse, preocuparse. Con lo cual, ocupémonos más, que creo que es lo que hace falta. Julia. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que está claro que existe una demanda real de profesionales con Green Skills, y la Escuela de Sostenibilidad de Universidad Europea es esa aceleradora, poniendo a las personas en el centro, con el foco en esas habilidades, una visión sistémica y una investigación aplicada. Pues muchísimas gracias. Yo termino contándoos dos datos para que no digamos luego que en la parte social no hay datos. Es verdad que con conceptos quizá antiguos después de lo que hemos visto hoy, pero el 90% de las empresas españolas invertirá en retención del talento durante el 2025 y el 88% de los directivos están preocupados por la dificultad de fidelizar y retener el talento. Esperamos haberos dado ideas para que eso sea muchísimo más efectivo. Gracias.